Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar. Estuvo rico el descanso del día de ayer, ¿verdad? Sin hojas de trabajo, sin quejarse, podernos despertar hasta las 8 o 9 de la mañana, ¿verdad? Miss, Mande. desde hoy van a dejar hojas de trabajo. No, esta semana no hay hojas de trabajo porque esta semana son pruebas cortas. Ah, gracias, Miss. Me Ajá. salvó la vida. No, esta semana no hay hoja de trabajo. El día de hoy van a tener ustedes la prueba corta de comunicación en lenguaje en la plataforma. Son preguntas fáciles, chicos. ¿Qué es la oración? ¿Qué es el predicado? ¿Qué es el sujeto? ¿Verdad? Todo lo que hemos visto. Lo que vamos a ver el día de hoy no viene, sino que viene todo lo que vimos la semana pasada y desde que comenzamos nuestra cuarta unidad. El día de mañana corresponde al curso de Ciencias Naturales y el día viernes tenemos nosotros lo que va a ser la prueba corta de sociales. Pruebas cortas de clases especiales, en esta vez no va a haber, ¿sí? ¿Qué manda? Disculpe que la interrumpa. Se me fue un poco la señal, entonces no oí lo que dijo al principio. El día de hoy tienen prueba corta. Tienen prueba corta de comunicación y lenguaje, mañana tienen prueba corta de ciencias naturales y el viernes tienen prueba corta de sociales. Las preguntas son bien facilitas, chicos, perdón. Son bien facilitas. Entonces, para que ustedes tengan ahí en cuenta, que es todo lo que nosotros hemos visto desde que comenzamos la cuarta unidad hasta el día de hoy. No, hasta el día de hoy ya no cuenta, sino que hasta la semana pasada, con respecto a los temas. Y, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Si me recuerdo, durante las clases les voy a comentar, de las clases especiales. No vamos a tener pruebas cortas de lengua maya, de ortografía, de valores, de productividad y desarrollo por esta vez. Solo van a ser las clases especiales porque pues hoy ya es día miércoles, ¿verdad? Día lunes no tuvimos clases, el día de ayer tampoco, por cuestiones de independencia, ¿verdad? De celebración. Entonces, estos únicos 3 días, pues, que nos quedan, ¿verdad? Hoy, mañana y pasado, pues solo van a ser para las clases principales. Y las demás, pues, después les vamos a decir cómo las vamos a estar manejando. Entonces, vamos a comenzar con comunicación y lenguaje. Vamos a ir, ahorita les coloco la presentación. Miss, libro y cuaderno. Libro y cuaderno. Bueno, dice hoy es un nuevo día en el cual Dios tiene preparado algo nuevo para ti. Vamos a ver con comunicación y lenguaje. Vayamos, chicos, a la página 228. Por favor, página 228. Y como título, es Registros de la Lengua. Sigan ustedes la lectura, ¿verdad? Y bueno, si quieren, hagamos algo para estar al mismo tiempo. En su cuaderno, ahorita ustedes coloquen ejercicio Zoom. Hoy es 16 de septiembre, ¿verdad? Coloquen ahorita en su cuaderno eso. Y copien las preguntas y dejen un espacio. Conforme vamos leyendo, vamos a ir contestando estas preguntas, ¿sí? Entonces, les voy a dar ahorita un tiempito para que puedan ustedes
colocarlo en el cuaderno de comunicación y lenguaje y las vamos a ir contestando poco a poco. Me disculpe, copiamos las preguntas, es que Zoom me sacó. Sí, por favor, copiamos las preguntas y dejamos un espacio y conforme vamos a ir leyendo la página 228 vamos a ir contestando. Miss, fíjese que no sé dónde están las preguntas. ¿Cómo? Miss, disculpe, ¿dónde se encuentran las preguntas? Aquí en la pantalla, mi amor lindo. Yo usted no. Aquí en la pantalla están qué es el registro lingüístico, cuáles son los registros lingüísticos, cuáles son las características de los signos lingüísticos, qué es la variación lingüística, qué es el tecnicismo y qué son los regionalismos. Aunque estas a partir de la 4, las 5 y las 6 las vamos a contestar hasta el día de mañana. Si ustedes quieren, de una vez cópienlas, pero las únicas que vamos a contestar ahorita es la 1, la 2 y la 3. Bueno, vamos a comenzar entonces. Dice registros de la lengua. El registro lingüístico, y aquí está la primera respuesta, es la variedad de la lengua que se utiliza de acuerdo con la situación comunicativa.
Las personas con las que se interactúa y la interacción de la comunicación, por ejemplo, al hablar con una persona de confianza, las palabras que utilizamos y las frases que construimos son distintas a las que utilizaríamos en una situación más formal. Incluso los gestos y los movimientos corporales son distintos en cada situación. Algunos registros lingüísticos se reconocen de la lengua algunos de los registros que se conocen en la lengua son el coloquial, el literario y el técnico. ¿Cuál es el registro coloquial? Dice que este se caracteriza por hacer uso poco formal de la lengua. Se utilizan palabras de uso común e incluso vocablos conocidos solo por el grupo con el que se conserva. No se hace un uso estricto de las formas gramaticales correctas. Lo importante en este registro es el mensaje que se transmite y no la forma como se comunica. Este registro es usual cuando existe una relación de confianza con los interlocutores. Entonces, un registro coloquial, ¿verdad? Es como cuando ustedes pueden hablar de repente con sus familiares o con sus amigos, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces que llaman a una persona por un nombre que se puede decir que es un apodo, ¿verdad? Pero muchas veces no son apodos hirientes, ¿verdad? Sino que son apodos de cariño, ¿verdad? Como la nena, aquí ya viene la chiquita, ¿verdad? O ahí viene, no sé, un apodo con cariño, ¿verdad? Ese es un lenguaje coloquial, ¿verdad? Un lenguaje muy propio de un grupo. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ah, es que ese patojo es bien pilas, ¿verdad? Ese es un lenguaje coloquial, porque si nosotros decimos patojo en otro país, muy posiblemente no nos pueden entender qué significa, ¿verdad? Pilas, ¿verdad? Pilas pueden pensar que es tal vez una batería, una pila recargable, ¿verdad? Pero nosotros como guatemaltecos pues sabemos que patojo nos referimos a un niño, ¿verdad? A un joven. Y pilas nos referimos a alguien que es, vamos a ver, ¿Qué pasó, patojos? ¿Cómo? ¿Qué pasó, patojos? ¿Qué pasó, patojo, verdad? O vos, ¿verdad? Es un lenguaje muy coloquial, ¿verdad? Y nosotros, pues, muchas veces lo utilizamos, ¿verdad? Como chispudo, como, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces en restaurantes o en lugares dicen, pegan una hoja para contratar personas y dice, se necesita patojo chispudo. No sé si ustedes han escuchado esa oración, por así decirlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa patojo chispudo? Patojo pilas. Pilas, ¿verdad? Que es, no sé cómo, en un lenguaje más Es hábil. formal, dijo que no sé más cómo definirlo, ¿verdad? Pero nosotros todos aquí ya sabemos que chispudo es alguien que es pilas, ¿verdad? Así como dice Sander, ¿verdad? Que es buzo también, ¿verdad? Bueno, vayamos entonces con el registro literario. Dice que este uso del idioma tiene como intención la expresividad. Para ello se vale de las figuras literarias, como las metáforas, anáforas, símiles, hipérboles, entre otros. En este registro, tanto el contenido del mensaje como la forma son importantes. Si puedes recurrir a palabras poco usuales para añadirle expresividad a las oraciones. También es frecuente el uso de licencias literarias, en las que se transgreden algunas normas gramaticales para crear efectos de emotividad y sonoridad en la expresión.
Entonces, un registro literario es un registro más propio, ¿verdad? Más rebuscado, más, por así decirlo, más formal en ese aspecto, ¿verdad? Utiliza un lenguaje más propio, ¿verdad? Y por último tenemos el registro científico y el técnico. Dice que este se caracteriza por el uso correcto de las estructuras gramaticales y por la presencia de palabras específicas de una disciplina científica o una técnica. El objetivo al utilizar este registro es informar acerca de un conocimiento, por lo que la claridad y precisión del mensaje son importantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que acabamos de leer es un registro científico y técnico, ¿verdad? Tiene palabras específicas que nos ayudan a nosotros a comprender el tema que estamos viendo, ¿verdad? ¿Lograron contestar las preguntas, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Qué es un registro lingüístico, entonces? Es la variedad de la lengua que se utiliza de acuerdo a la situación comunicativa. Muy bien. ¿Cuáles son los registros lingüísticos? Registro coloquial, registro literario y registro científico y técnico. Muy bien. ¿Y cuáles son las características de los signos lingüísticos? Los signos bien. Pero ¿cuáles serían las características? No sé cuáles son los signos lingüísticos. Muy bien. De los signos lingüísticos. Espérenme, a ver si no me confundí. No, no eran signos, eran registros. ¿Cuáles son las características de los registros lingüísticos? Me confundí los signos lingüísticos con lo que... En el registro coloquial se habla cosas más, algo más, no sé. Muy bien. Pues las características de los registros lingüísticos, si quieren ahí tachen signos y coloquen arriba registros para que no se nos vayan a confundir. O si tienen corrector ahí o si lo hicieron con lápiz, pues bórrenlo, que me confundí. Pues las características es la intención de comunicación, ¿verdad? Los tres quieren dar a entender algo. Las diferencias son que en el coloquial es algo muy informal. En el lingüístico, en el literario, perdón, es algo más formal el lenguaje, ¿verdad? Y en el científico el lenguaje es un poco más técnico, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender. Entonces, las características son la intención de la comunicación, y los tres apartados que dijimos, ¿verdad? Que esos son como diferencias, ¿verdad? Y la pregunta 4, 5 y 6 las vamos a contestar el día de mañana, o si tienen ustedes tiempito en la tarde y se recuerdan de hacerlo, pues lo pueden hacer. Pero si no, lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, con eso terminamos lo que es como el tema del día de hoy de comunicación y lenguaje. Y vamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, o todo claro. ¿Todo claro? Todo claro. Sí, Miss. Ok. Vayamos entonces a ciencias naturales. En ciencias naturales vamos a necesitar nuestro cuaderno
crayones, marcadores, lapiceros, pegamento, hojas de colores, todo lo que ustedes tengan ahí a la mano para poder hacer lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Miss, ahí me espera. Bye. Voy a ir a traer todo. ¿Y ¿Qué manda? qué hacer? Vamos a hacer un pequeño resumen. No, bueno, sí, un pequeño resumen para que ustedes puedan estudiar de ahí acerca de la reacción química. Si quieren, comencemos a poner el título, ¿verdad? A la creatividad de ustedes, letra de carta, letra de molde, si quieren con marcadores, si quieren con crayones. Solo coloquemos de título reacción química. Y sobre todo, Bueno. ¿Cómo dijo que pusiéramos de título? Perdón, es que me fui a traer mi cuaderno. Está bien. Reacción química. Ah, gracias. Bueno. Pues esta vez sí no nos tardamos tanto sociales en lenguaje, más bien menos, 15 minutos casi. Sí, hoy casi no fue, pero sociales, chicos, no sé si ustedes se recuerdan, el jueves de la semana pasada ya no logramos llegar a la página que teníamos. Entonces nosotros llevamos un tema atrasado. Por eso es que decía en el calendario que hoy íbamos a ver un tema, pero ese tema no va a ser, sino que va a ser el anterior, porque como no lo habíamos terminado. Entonces ahí ustedes pueden poner a su creatividad el título, ¿verdad? Reacción química. y disculpe, me tuve que ir, pero se me olvidó el título, ¿cómo era? Reacción química. Ahí está en la pantalla, mi amor lindo. En la parte de arriba, reacción química. Continúe. Gracias. Bye. Solo vamos a esperar un ratito que las demás terminen de poner el título. Este es hacer un resumen bien creativo. Sí. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya terminamos eso? Yo ya, Miss. Bueno.
Bueno, entonces coloquemos ahí. Es un proceso, abajo del título, es un proceso en el cual dos o más sustancias Proceso. sustancias se combinan. Y con su resaltador me van a resaltar, por favor, donde dice dos o más sustancias se combinan. ¿Miss, solo eso escribimos o todavía va a dictarnos? Todavía voy a seguir dictando. Pero entre paréntesis vamos a escribir reactores o reactivos. Reactivos, dijo, ¿verdad? Sí, reactores o reactivos, entre paréntesis. ¿Ya? Después seguimos, coma, para formar una o más sustancias nuevas. Y entre paréntesis colocamos productos. Miss, si cerramos paréntesis. Cierran paréntesis. Y vamos a subrayar con nuestro resaltador donde dice para formar una o más sustancias nuevas. Me dice entonces así le debería. ¿Cómo? Ahí está bien. Muy bien, el mío quedó así. Ahí estamos.
y aparte. Ahora vamos con marcadores o con algo que resalte. Vamos a escribir A más B, ¿sí? Perdón, Miss. Con marcadores o con crayones o lo que usted tenga ahí. Vamos a colocar así. A más B. Ah, gracias. ¿Ok? Es que se me trabó. Ok, vamos a escribir A más B. Colocamos igual. Mejor si hacen con colores distintos para que así los vayamos diferenciando. Así mismo. Ajá, muy bien. Igual que C. Igual, Así, Miss. igual C, coma, D. Igual B, igual C, coma. C, coma, D. Yo nunca me imaginé que fuéramos a ver álgebra natural. No, esto no es álgebra. Bueno, entonces, En esta discusión vamos a ver el tema anterior y el de hoy. no creo que nos dé tiempo porque es bastante lo que tenemos que trabajar de sociales. Yo creo que solo vamos a ver el tema anterior. Dice ahora. Ahorita voy. Entonces ahora vamos, donde pusimos A más B, vamos a colocarle y señalarlo como reactivos. Entonces, la unión, por ejemplo, del reactivo A más el reactivo B nos puede dar un producto que puede ser ya C o puede ser D, ¿verdad? Depende de estos reactivos, va a ser nuestro producto. ¿Ves que dice A más B? Reactivos. Reactivos. Gracias. A más B son reactivos. C y D son productos. Ya mismo. Bueno. Ya mismo. Muy bien. Recuérdense que aquí puede variar. Esto solo es un ejemplo. Esto va de acuerdo con la tabla periódica que la hemos estado viendo. Por ejemplo, puede ser, muy bien, Ángel, podría ser oxígeno más nitrógeno más carbono, ¿sí? Un ejemplo, nos puede dar un producto, ¿verdad? Si combinamos, por ejemplo, cloro, alcohol y otras sustancias, nos puede dar como producto otras sustancias que son dañinas. Yo no sé si ustedes de repente escucharon
pero habían como ciertas noticias que decían que no combináramos ahorita con todo lo del COVID, que no combináramos alcohol con cloro. No sé si ustedes vieron esas noticias, que podía ser perjudicial. ¿Alguien vio eso? Sí. ¿Alguien le contaron? No, Miss. ¿No? ¿Y qué pasa? Si no estoy... A lo lejos me acuerdo. Acá puede ser algo tóxico. Espérenme, es que yo creo que es amoníaco, pero espérenme, cloro más... Sí, disculpe, ¿puedo ver su título? Qué bonito. Gracias. Por ejemplo, ahí está. Si se combina cloro más alcohol, que sería, por ejemplo, nuestra sustancia A podría ser cloro, más nuestra sustancia B, que sería alcohol, nuestro producto sería el cloroformo, que es otra sustancia, ¿verdad? Pero cuando se juntan los átomos del cloro y los átomos del alcohol, a la hora de fusionarse, ¿verdad? Dan de producto el cloroformo, que es algo tóxico, ¿verdad? Y que es perjudicial para la salud. Entonces, y hay varios compuestos, ¿verdad? Nos mata primero esto que el coronavirus. Por eso es que decían que tuvieran cuidado de juntar o de mezclar, ¿verdad? Porque había muchas cosas que tal vez decían, mezcle cucharadas de no sé qué con vinagre, con alcohol, con cloro, échele, ay, qué sé yo, tantas cosas que al final podría ser algo dañino, ¿verdad? Para nuestra salud. Y en lugar de protegernos, tal vez sí nos iba a proteger del coronavirus, pero íbamos a terminar enfermos de otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a dejar hasta ahí nuestros apuntes del día de hoy. Y el día de mañana pues vamos a seguir con lo que es las reacciones químicas y vamos a poner atención a un video que habla sobre las reacciones químicas. Solo permítanme. ¿Lo podemos observar, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Vale. Sí, Miss. Supongamos que dos personas van caminando por la calle y se chocan. Simplemente se sacudirán y seguirán caminando. A veces pasa lo mismo con las moléculas. Simplemente rebotan entre sí y eso es todo. Pero, ¿qué pasaría si dos personas chocaran y durante la colisión una persona perdiera un brazo y este quedara en la cara de la otra persona? Y eso suena muy raro, pero es similar a una de las muchas formas en que pueden reaccionar las moléculas entre sí. Dos moléculas pueden unirse en una sola. Una puede separarse en dos. Las moléculas pueden intercambiar partes. Todos estos cambios son reacciones químicas y podemos ver cómo suceden a nuestro alrededor. Cuando los fuegos artificiales explotan, o cuando el hierro se oxida, o cuando la leche se echa a perder, o cuando las personas nacen, envejecen, mueren y luego se descomponen. Pero las reacciones químicas no ocurren así. Todo tiene que cuadrar. Primero, las moléculas tienen que chocar en la orientación correcta. Segundo, tienen que chocar lo suficientemente fuerte, es decir, con suficiente energía. Probablemente piensas que la reacción solo ocurre en una dirección y eso es todo. A veces es así. Por ejemplo, las cosas no pueden desquemarse o inexplotar. Pero la mayoría de las reacciones pueden ocurrir en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás. No hay razón por la que el tipo del brazo en la cara no puede chocar con la chica sin brazo y volver a colocar el brazo en su sitio. Pero alejémonos un poco.
Digamos que hay 1000 personas en la calle y todas empiezan con sus extremidades adheridas normalmente. Al principio, toda colisión es una posibilidad en que la persona A le transfiere el brazo a la cara de la persona B. Así que, al principio, cada vez más personas terminan con brazos en la cara o sin brazos. Pero conforme aumenta la cantidad de personas con brazos en la cara y sin brazos, las colisiones entre esas personas se hacen más probables. Y cuando chocan entre sí, adivina qué, se reproducen los casos de extremidades normales. La cantidad de transferencias de extremidades por segundo empezará alta y luego caerá, y la cantidad de recuperaciones de extremidades por segundo empezará en 0 y luego aumentará. Finalmente se encontrarán y serán lo mismo. Y cuando esto suceda, la cantidad de personas en cada estado dejará de cambiar, aunque las personas sigan chocando unas con otras e intercambiando extremidades. Entonces, ¿cuántas personas piensas que habrá en cada estado? Mitad y mitad, ¿no? Bueno, quizás, depende. Podría ser 50-50 o quizás 60-40 o 15-85. Los químicos tienen que ensuciarse los guantes. Bueno, estamos en el laboratorio, así que no se ensuciarán tanto para averiguar la distribución real de moléculas. Si bien cada transferencia de extremidades es bastante dramática para las personas involucradas, si nos alejamos, vemos cifras de población que no cambian. A este nirvana los llamamos equilibrio. Y no solo ocurre con las reacciones químicas. Cosas como la reserva genética y el tráfico de la carretera muestran el mismo patrón. Aunque se ve bastante estáticas a 9000 metros, en realidad están ocurriendo muchas cosas locas en la superficie. Solo hay que acercarse para verlas. Muy bien. Entonces, las reacciones químicas, chicos, suceden cuando, como decía bien nuestros apuntes, una o dos sustancias, ¿verdad?, se mezclan. Aquí nos ponían el ejemplo, ¿verdad?, de un choque, que si es lo suficientemente fuerte un choque entre dos moléculas, entre dos partículas, estas pueden cambiar, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar ahora, chicos, con sociales, que sociales sí es un poquito más largo lo que tenemos que ver. Vamos a ir a la página 228. Por favor, página 228. ¿Mis qué página? 228. Bueno, vamos entonces. ¿Qué página dijo, Miss? Conflictos. Página 228. Conflicto y resolución de conflicto de la página 228 a la 233. Entonces vayamos ahí donde dice conflictos. ¿Ya todos tienen la página, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Bueno. Voy a quitar esto. Vayamos con Jocelyn. Léame, por favor, el primer párrafo de la página 228. Conflictos. Los conflictos son parte natural de la vivencia, pero si no se resuelven pueden crear crisis más graves. En todos los ámbitos de la vida se producen conflictos. En amistades, familias, compañeros, estudiantes, laborales, comunidades, etc. Muy bien, muchas gracias. Siguiente párrafo, por favor, Axel. Un conflicto puede presentarse de diversas formas, desde enfrentamientos verbales hasta otras formas más evidentes,
como agresiones físicas, violencia, manifestaciones públicas, huelgas, desalojos y guerras. Las guerras, huelgas y disturbios son manifestaciones del descontento de la población ante los problemas sociales que no se han solucionado por otros medios. Dichas medidas aumentan la tensión entre las partes en conflicto, generan agresividad y violencia, lo cual afecta a toda la sociedad. Algunos conflictos sociales son... Muy bien. Entonces, ahorita todavía no vamos a subrayar, pero entonces un conflicto es una discordia, ¿verdad? Que hay entre un grupo de personas o entre dos personas, ¿verdad? Aquí decía lo que leyó Jocelyn, ¿verdad? ¿Quiénes han tenido conflictos con sus hermanos? Los que tienen hermanos. Yo vi mucho. Todo, ¿verdad? A mí yo no tengo. Quiero A mí que yo no. tomes eso, yo no Yo, quiero mis, que agarres esto, ¿verdad? Mucho. con mi hermana a veces cuando no quiero hacer tareas, Hay hacemos conflictos, guerra. ¿verdad? Y muchas de estas, de repente, que de estos conflictos que ustedes han tenido, muchas veces quizá han caído en agresiones físicas. ¿Quién de repente le ha pegado un empujón a su hermano? Yo a veces le pego a mi jugar O y le doy tan duro porque después lo voy a recogerlo. Eso Yo a mis hermanos les pego, pero no les pego duro solo por jugar, va. jugando. Sí, solo Siempre. jugando. Ok. Yo sé que de repente algo sin querer, ¿verdad? Algo que de repente estamos muy molestos y pues de repente ha sucedido. Somos totalmente humanos, ¿verdad? Y tendemos a equivocarnos. Y es de humanos, ¿verdad? Lo importante es de que nos arrepintamos y que pidamos perdón, ¿verdad? De corazón. Pero esto no solo ha pasado entre familias, ¿verdad? Entre hermanos. Quizá algunos de ustedes se pelearon en Amistades. el colegio, ajá. Tal vez con algún compañero, ustedes se disgustaron, tuvieron algún conflicto en el colegio, ¿verdad? Si vamos más allá, puede ser de repente en Guatemala, ¿verdad? En Guatemala pues ha habido conflictos, han habido manifestaciones, han habido algunas manifestaciones pues se salen de control y hay heridos incluso, ¿verdad? O incluso en los partidos de fútbol, ¿verdad? Un clásico de rojos y cremas en un estadio, muy probablemente puede llegar a haber un conflicto, ¿verdad? Y agresiones tanto físicas como verbales, Y ¿verdad? a veces cuando alguien le mete falta a sus compañeros y se Eso empiezan a también pelear. puede pasar, ¿verdad? Entonces, ya todos sabemos, ¿verdad? Que es un conflicto y que puede suceder en varios lugares, ¿verdad? Entonces tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Algunos conflictos sociales que se han podido vivir. Dentro del primero está el conflicto agrario. Dice que se produce cuando existe desigualdad en el acceso a la tierra por grandes sectores de población. Este problema impide la satisfacción de necesidades, ya que la tierra es un medio de trabajo y producción. El conflicto se agudiza cuando la población afectada exige una distribución equitativa de este recurso. Hace muchos años en Guatemala hubo un conflicto por una ley que un presidente junto con su gobierno, ¿verdad? Impusieron. Esta ley decía que personas de dinero iban a tener cierta cantidad de tierra más que las personas indígenas. Y eso provocó un gran conflicto, ¿verdad? Hubieron, por así decirlo, medio guerras, ¿verdad? Entre estos dos sectores, el sector indígena, ¿verdad? Y el sector
que tenía más tierra, ¿verdad? Y pues eso fue hace muchos, muchos años, ¿verdad? Aquí en Guatemala hubieron problemas porque los indígenas pues querían, no solo indígenas, sino que gente de bajos recursos quería tierras, ¿verdad? Para poder sembrar, para poder cultivar. Y pues no la tenían porque las personas con mayor poder pues tenían más tierra y quizá ni siquiera la utilizaban, ¿verdad? Muchos de estas personas eran alemanes, eran de otros países que tenían tierra aquí en Guatemala, ¿verdad? Que entonces, pues, crearon un conflicto. Luego tenemos el conflicto político, que dice que puede ocurrir en el interior de los partidos políticos, entre las instituciones del Estado. También cuando las decisiones del Estado afectan los intereses de determinados sectores sociales. Cuando existen conflictos políticos, el Estado se debilita y la sociedad resulta afectada. ¿Quiénes de ustedes tal vez han visto que de repente en Telediario, de repente en Noticiete, de repente Guatevisión o en algún programa de televisión de noticias de Guatemala, han visto de repente se agarraron a golpes los diputados de la bancada UNE, por ejemplo, con los diputados de la bancada de Fuerza, creo que se llamaba el partido político? Y salen de repente diputados así, con un micrófono en la mano y alegándose con los otros diputados, ¿verdad? Esos son conflictos políticos. Incluso cuando dicen, bueno, vamos a hacer de repente que vamos a crear, por ejemplo, hace muy poco tiempo, hace unos años, si no estoy mal, fue el año pasado, pues había una iniciativa de ley donde decían que las mujeres podían abortar. Si una mujer estaba embarazada, podía abortar, no importara la situación, ¿verdad? Que el aborto iba a ser legal. Entonces, se hizo la iniciativa de ley, ¿verdad? Y varios lugares, varias asociaciones e incluso iglesias salieron a manifestar. No sé si ustedes se recuerdan de eso. En la Sexta Avenida hace unos 2 años, ¿verdad? Incluso iglesias, tanto católicas, iglesias evangélicas, salieron a manifestar para pedir que no fuera aprobada esa ley y que se respetara el derecho a la vida. No sé si, o de repente alguno de ustedes fue con sus papás a esa manifestación, de repente de parte de la iglesia o algo así. Por si ustedes, o pregunten, ¿verdad? Eso pasó hace como un año, 2 años, si no estoy mal. Eso es un conflicto político. Luego tenemos el conflicto étnico. Se produce como consecuencia de la práctica de la discriminación y el racismo contra algunos sectores de la sociedad. Los grupos discriminados sufren la violación de sus derechos fundamentales, por lo que se genera crisis que dividen a la población. Étnico, todo lo que tiene que ver con étnico, ¿verdad? Tiene que ver con nuestros pueblos indígenas. Muchas veces por la discriminación se produce este tipo de conflictos. Muchas veces por la discriminación, porque creen que por ser indígenas son menos, muchas veces violentan sus derechos. Y eso crea un conflicto y que estas personas pues muchas veces hasta salgan a manifestar o algo parecido, ¿verdad? Y por último tenemos un conflicto laboral. Surge debido al incumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los cuales están contemplados en el Código de Trabajo. Los conflictos laborales afectan directamente el bienestar familiar, ya que generan desempleo, paros, huelgas, despidos injustificados y otras consecuencias negativas. Entonces,
Un claro ejemplo aquí, ¿verdad? Un conflicto laboral puede ser cuando hay manifestaciones de parte de las escuelas. Muchas veces las escuelas están en paros, ¿verdad? Y los maestros salen a manifestar. Salen a manifestar al Estado, ¿verdad? Para pedir un aumento en su salario, ¿verdad? En su sueldo, un aumento, ¿verdad? O algún beneficio para ellos, ¿verdad? Huelgas de maestros han habido, como ustedes no tienen idea, durante años y años y años, ¿verdad? Entonces, eso es un conflicto laboral. Por favor, Edwin, continuamos con el siguiente párrafo. Ahorita mismo. El conflicto étnico, ¿va? No, el párrafo laboral. La mayoría de conflictos es. Ajá. Sí, la mayoría de conflictos se caracteriza por los intereses opuestos que dos personas, grupos u organizaciones tienen sobre un mismo bien, recursos o situación. Las diferencias entre las personas o grupos en conflictos pueden ser ocasionadas por factores tan diversos como la postura política o la pertenencia a diferentes religiones o culturas. Bien, siguiente párrafo, por favor, Débora. Su micrófono, Débora, está apagado. Se produce el conflicto étnico. Cuando existen. El último párrafo de la página. ¿La mayoría o surge de abajo? Debido? La mayoría de conflictos se caracteriza por los intereses opuestos. Es el de abajo. Surge debido. Cuando existen problemas de comunicación. Bueno, cuando existen problemas de comunicación, un conflicto puede pasar de un simple desacuerdo a una situación con manifestaciones violentas de un simple dado que los conflictos son causados por las diferentes percepciones que se tienen sobre una misma realidad. En manejo de la información es clave para mediar entre las posiciones encontradas. Esto fundamental es el proceso de solución de los conflictos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente página, chicos. Dice un árbol de problemas. Las ciencias sociales se diversifican para mejorar la interpretación que tenemos de la historia y el desarrollo de las sociedades. Para llevar a cabo una investigación y para presentar sus resultados, son de gran utilidad las formas gráficas que sintetizan la información con la que contamos. El árbol de problemas es un tipo de esquema que permite identificar una situación específica, sus causas y sus consecuencias. Parte de su utilidad radica en que para realizarlo es necesario desarrollar un proceso de análisis previo. Ahí dice, reúnete con tus compañeros, pero lo vamos a hacer todos juntos. Reúnete en un grupo para elaborar un árbol de problemas acerca de un problema social. El tronco, dice. El tronco es la parte del esquema que coloca el problema central. Esta será la base de todo el análisis, por lo que es importante hacerse las siguientes preguntas.
cómo se manifiesta el problema, puede considerarse como el efecto de otro problema y cuál es la importancia de investigar y las raíces. Este componente se refiere a la causa del problema central elegido. Aunque los problemas sociales se caracterizan por tener múltiples causas, en este tipo de esquemas se busca identificar 3 causas principales. Discutan y anoten las ideas principales. Ahí en nuestro tronco tenemos la pobreza, ¿sí? Dice nuestro tronco, pobreza. ¿Cuáles creen ustedes que serán nuestras causas de la pobreza? ¿Qué creen ustedes que El gobierno. La corrupción. Corrupción. Si quieren, anótenlo ahí. En las líneas. Número 1, corrupción. ¿Qué más? ¿Qué más puede causar pobreza? Exclusión social. Exclusión social, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, chicos, puede ser causa de pobreza? ¿Será que la educación tiene algo que ver ahí? Sí, Miss. La falta de educación, ¿verdad? Si quieren, colóquenlo ahí, falta de educación. Si quieren, coloquen ahí falta de educación escolar. ¿Cuántas llevamos? 3, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Será que el interés tiene algo que ver? ¿Interés de qué? De una persona por trabajar. Por el interés de trabajar, sí. Muy bien. Pueden colocar ahí el interés por trabajar. Muchas veces hay personas que simplemente no quieren trabajar. Veamos el ejemplo de los mareros que extorsionan. Ellos no tienen interés por buscar un trabajo, ellos no tienen interés por venir y estudiar muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Por la vía fácil, ¿verdad? Ir, intimidar a las personas y así consiguen. Pero, veamos. Una persona que hace mal las cosas, con dinero mal habido, les dicen muchas veces, ¿verdad? El dinero de una extorsión, el dinero de algo ilegal, pues es dinero mal habido, ¿verdad? Esas personas nunca van a ser ricas, chicos. Ese tipo de personas nunca va a salir de la pobreza, porque el dinero mal habido nunca abunda, ¿sí? Entonces, igual vayamos con el caso de los narcotraficantes.
Ellos podrán tener dinero, pero muchas veces ni siquiera lo pueden gastar, muchas veces ni siquiera pueden salir de sus propias casas, ¿verdad? Entonces, eso pues no es vida, no hay nada mejor que ganarse el dinero honestamente, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Entonces, ahí podría ser la falta de interés, ¿verdad? Por buscar un trabajo, por la falta de interés por algo, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra? Una última. Una última. ¿Es la conciliación? En la otra página. Conciliación. La conciliación es hablar, como dice ahí, reconciliar, por así decir. Pero ese es otro tema de lo que vamos a ver más adelante. Pero la raíz de la pobreza tal vez puede ser... La falta de apoyo económico. La falta de trabajo. Puede ser la falta de apoyo. Falta de apoyo. Y ahí ya terminamos con eso, ¿verdad? Y de último van las ramas. Entonces dice, las ramas, el último componente de este esquema se refiere a las consecuencias o efectos del problema central. En las ramas más cercanas al tronco se colocará por lo menos 2 problemas secundarios y en las lejanas los efectos concretos de la problemática. Entonces, ¿qué efectos trae la pobreza? Falta de Nutrición muchas alimento. veces. ¿Perdón? ¿Cómo dijo Jeremy? La falta de alimento. Falta de alimento, pueden colocarlo ahí. ¿Qué dijo Sander? También la desnutrición. La Desnutrición. desnutrición. Muy bien. Desnutrición. ¿Qué otra cosa? Tal vez enfermedad. El hecho de no tener un trabajo, pues no genera un ingreso. Y si ahora alguien se enferma, pues no tiene el ingreso necesario para acudir a un médico, ¿verdad? ¿Cuál otro, chicos? ¿Qué otro efecto puede tener la pobreza? Educación. Educación, ¿verdad? Falta de educación. Falta de educación o acceso, falta de acceso a la educación. Si quieren lo dejamos hasta ahí, chicos. Y vamos a la siguiente página. La resolución de conflictos. ¿Me va a ayudar, por favor, Xavi, a leerme esos primeros 2 párrafos de la página 230? Resolución de conflictos. Para resolver un conflicto es necesario comprender causas y consecuencias, así como poseer los recursos y la voluntad de dar una posible solución. El objetivo de la resolución de conflictos es alcanzar la paz. Se trata de llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de las partes en conflicto. El mapa del conflicto es un ejercicio que busca identificar sus elementos internos para poder resolverlo. Para ello se debe reflexionar acerca del origen del conflicto y analizarlo para llegar a una solución. Bien, muchas gracias.
Entonces, como dice ahí, para resolver un conflicto hay que comprender sus causas y las consecuencias, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando tuvieron un conflicto cuando eran chiquititos, por ejemplo, en primero primaria? ¿Quién se recuerda que a veces usted tenía un problema tal vez con un compañerito y la maestra los mandaba a llamar? Yo a mí mucho. Ajá, ¿quién se recuerda de eso, verdad? Los mandaba a llamar y le preguntaba, por ejemplo, hay un conflicto entre Jocelyn y Edwin. Y le preguntaba, por ejemplo, Jocelyn, ¿qué pasó? Y Jocelyn decía, ¿verdad? Es que Edwin vino y me quitó mi borrador. Y luego ya la maestra iba y decía, Edwin, ¿por qué usted le quitó el borrador? Y Edwin le decía, es que yo se lo pedí prestado porque yo no traje mi borrador. Y entonces ella no me lo quiso dar y yo se lo quité, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos la causa. ¿Cuál fue la causa? Edwin no llevó su borrador y quería un borrador, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia? Que muy posiblemente Jocelyn le haya pegado, ¿verdad? De repente le quitó un manotazo por quitarle el borrador, ¿verdad? Entonces, para poder solucionar ese conflicto, la maestra, ¿verdad? En ese entonces vino y dijo, bueno, platicó con ellos, conoció cuáles eran las causas. Partió la mitad. Lo partió a la mitad, no, porque era Jocelyn, había que devolvérselo a Jocelyn. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Así es como se van solucionando los problemas. Y eso es en todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un conflicto ante un Estado, ante la ley, ¿verdad? El papel del juez es conocer las causas y las consecuencias y a partir de eso, pues intentar solucionar el conflicto. Entonces, veamos el mapa de conflictos. Dice que primero tenemos aquí en nuestro esquema a los actores. Dice que los actores son todas las personas o grupos involucrados directa o indirectamente en el conflicto. Las causas son las razones que provocan el conflicto. Los puntos en común son los temas en los que existe coincidencia entre los actores. Puede ser un punto de partida para una negociación. Interés son los deseos y demandas de los actores que toman parte del conflicto. Las consecuencias son los efectos que tiene el conflicto sobre la vida de los actores y las sociedades en su conjunto. Y las alternativas son las acciones que ambas partes se comprometen a aceptar, respetar y cumplir. Entonces, eso es un mapa, ¿verdad? De cómo nosotros podemos resolver los conflictos, tanto con nuestros hermanitos, con primos, papás, abuelos, con quien se pueda tener un conflicto. Pues de esta manera, pues podemos llegar a conocer las causas e intentar solucionarlos. Vamos, por favor, Sander, léame todo el cuadrito que está abajo, por favor. El gris. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo hoy propone la consulta comunitaria como una de las formas de alcanzar los derechos de los pueblos indígenas. Esto se refiere al derecho que tiene la población indígena a decidir mediante votación acerca de cualquier proyecto que se lleve a cabo en el territorio en el que viven. Este mecanismo permite establecer mesas de diálogo entre representantes de distintos sectores y es un instrumento de apoyo en la defensa de los recursos naturales. Guatemala ratificó el convenio en 1996 y desde entonces ha generado polémica y no se ha llevado a la práctica. Por el contrario, el Estado ha autorizado proyectos mineros e hidroeléctricos alrededor de los territorios poblados por comunidades indígenas, sin consultar a sus habitantes. No obstante, muchas de estas comunidades han tomado la iniciativa y han realizado consultas populares por sus propios medios. Según datos de la PNUD,
Entre 2004 y 2015 se realizaron 94 consultas comunitarias. En todas ellas, las comunidades estuvieron en desacuerdo con el otorgamiento de licencias para proyectos mineros en hidroeléctricos. Muy bien, muchas gracias. No sé si ustedes se recuerdan el video que vimos el bimestre pasado en la minería, de cómo había afectado a ese grupo, a ese pueblo, ¿verdad? El tener una minería, un trabajo de minería ahí dentro de su pueblo. Había contaminado el río, las explosiones de las bombas habían destruido paredes, ¿verdad? Las habían agrietado. Entonces, pues, eso es un conflicto que actualmente vive Guatemala, ¿verdad? Incluso el conflicto, el famoso conflicto que hay en, creo que es Zacatepeques, si no me falla la memoria, pero muy probablemente me está fallando. Entonces, sobre tierras, es un conflicto que tienen entre un pueblo, ¿verdad? Gente que se pelea por las tierras, ¿verdad? Y pues han matado, se han muerto mucha gente en estos lugares. De hecho, hace poco, en media pandemia, el presidente mandó al Ministerio Público y a policías para resguardar ese lugar, ¿verdad? Y quitaron un montón de armas hechizas, le dicen ellos, ¿verdad? Son armas que las mismas personas lo hacen de una forma artesanal, por así decirlo, ¿verdad? Que no son armas legales, ¿verdad? Pero funcionan como armas. Entonces, quitaron eso, ¿verdad? Y eso también es un conflicto. El conflicto de la amapola, ¿verdad? Amapola es una flor. Amapola muchas veces se consume para alimentos, ¿verdad? Pero si es en cantidades bastante grandes, pues es una droga, un tipo de droga. Entonces, el cultivar amapola en grandes cantidades es algo ilegal. Y pues hay varios vecinos, no vecinos, sino, bueno, sí, vecinos de departamentos. Si no estoy mal, eso es en San Marcos. Pues tienen cultivos de amapola. Y eso ha creado conflictos entre varios rangos ahí de pobladores. Vamos a la página 231. Por favor, Ángel, léame el primer párrafo de la página 231. Existen varios mecanismos para resolver un conflicto. Una condición indispensable es el respeto, la escucha activa y la disposición a buscar la satisfacción de ambas partes. Solo así estos mecanismos se convierten en una oportunidad para mejorar la situación. Si no, puede darse estancamientos o finalizaciones abruptas si alguna de las partes se siente amenazadas o afectadas por las acciones en su contra. Muy bien, muchas gracias. Y aquí tenemos mecanismos para resolver los conflictos. La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. La negociación dice que consiste en crear un espacio de comunicación entre las partes en conflicto. En este espacio, dice, se pueden analizar y discutir los distintos puntos de vista de cada interesado con la finalidad de llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes, ¿verdad? En el caso de Jocelyn y Edwin, ¿verdad? De repente la maestra pudo haber dicho, Jocelyn, ¿qué tal si le puede prestar o le puede, o si usted tiene algún lápiz que tenga borrador, ¿verdad? Entonces Jocelyn de repente puede buscar entre sus cosas y diga, tengo 2 lápices y tienen borrador, entonces le voy a prestar un lápiz con borrador a Edwin, ¿verdad? Entonces, esa es una negociación, ¿verdad?
negociar para poder solucionar el conflicto. La mediación requiere la presencia de un mediador o mediadora, quien ayuda a analizar el problema desde una posición neutral y a identificar los pasos para resolverlo. Este proceso requiere espacio y tiempo para avanzar en la búsqueda de una solución adecuada. Puede ser que entre el conflicto de Jocelyn y Edwin, de repente Abraham venga y diga, no, Jocelyn, no te pongas así. Edwin, por favor, no hagas ese tipo de cosas, ¿verdad? Es mejor que tú traigas desde tu casa tu borrador, ¿verdad? Entonces, en este caso, Abraham sería un mediador. Él estaría entre los dos tratando de que el conflicto se solucione, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la conciliación, que es un tercero asiste a las partes para que ellas mismas encuentren una posible salida o solución a las diferencias que surgen en una relación contractual. La persona que funge como conciliador o conciliadora debe ser neutral y calificada. Por ejemplo, no se pudo resolver el conflicto entre Jocelyn y Ed. Entonces lo vamos a llevar a dirección. Entonces la Miss Sabrina va a venir, ¿verdad? Y va a hablar con Jocelyn, va a hablar con Edwin. Y va a hacer un tipo de conciliación, ¿verdad? Va a venir y va a decir, bueno, Jocelyn, usted no tiene que actuar de esa forma, no tiene por qué pegarle a Edwin, ¿verdad? Por favor, respete, ¿verdad? Y entonces va a decirle a Edwin, Edwin, por favor, traiga usted sus cosas, no esté quitándole los borradores a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, por favor, los dos se respetan y si no se respetan, pues vamos a tener los vamos a dejar sin recreo. Entonces ahí ya va una conciliación, ¿verdad? Y entonces viene Jocelyn y dice, vaya, está bien, te perdono, Edwin. Edwin le dice, perdóname, discúlpame por haberte quitado el borrador. ¿No? Ahí ya hubo una conciliación. Y por último tenemos el arbitraje. Es un procedimiento por el cual se somete a un árbitro una controversia entre dos partes. Ambas partes optan por el arbitraje de mutuo acuerdo y ninguna puede retirarse durante el proceso. El árbitro propone una solución a las partes que las partes deben acatar. Entonces, aquí un arbitraje es una persona, ¿verdad? Que llega y les dice, ¿verdad? Tienen que hacer esto o puede pasar esto, ¿no? Y ahí terminamos con estos mecanismos para resolver el conflicto. Y vayamos, por favor, Abraham, léame el primer párrafo de la cultura de paz. Es un esfuerzo por promover la paz por medio de valores sociales que rechacen la violencia y los conflictos. Para vivir en una cultura de paz se debe erradicar la discriminación y la exclusión en su lugar. Se debe fomentar la comprensión, la tolerancia, la justicia y la participación con base en el principio de igualdad. Muy bien, muchas gracias. Siguiente párrafo, por favor, Diego. Por ello, ligada a la cultura de paz, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO impulsa la educación para la paz. Está convencida como el eje dinámico de la relación entre justicia social, democracia, desarrollo y derechos humanos, debido a que dota a la sociedad de los mecanismos para enfrentar de una forma más creativa y menos violencia a las situaciones de conflictos. Muy bien, siguiente párrafo, por favor, Dulce.
La educación para la paz busca formar a la ciudadanía en aspectos fundamentales como la prevención de los conflictos, la identificación y el combate de los factores que engendran violencia, además de los mecanismos para preservar la paz. Su aplicación debe ser real en familias, comunidades, escuelas, lugares de trabajo e instituciones públicas y privadas. Muy bien, muchas gracias. Debemos de tener una cultura de paz, ¿verdad? No solo donde estudiamos, no solo donde vivimos, ni nada, ¿verdad? Sino que tiene que ser en todo lugar, ¿verdad? Vayamos a la página 232, por favor. Y 233 dice, escribe qué tipo de conflicto corresponde a cada descripción. Conflicto que ocurre como consecuencia de la práctica de discriminación y el racismo contra algunos sectores de la sociedad. ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Será un conflicto político, un conflicto laboral, conflicto étnico, agrario? ¿Cuál creen ustedes? Étnico. Étnico, muy bien. Coloquen ahí conflicto étnico. Siguiente, dice conflicto que se produce cuando existe desigualdad en el acceso a la tierra por grandes sectores de población. Conflicto agrario. Muy bien. Conflicto que surge debido al incumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras contemplados en el Código de Trabajo. Laboral. Muy bien. Siguiente, dice, elige uno de los mecanismos de resolución de conflictos y explica en qué consiste. ¿Qué quieren ustedes? ¿Negociación, mediación, conciliación o arbitraje? Negociación. ¿Cómo? Negociación. ¿En qué consiste la negociación? En crear un espacio de comunicación entre las partes en conflicto. Bueno. Siguiente dice, elige junto con tus compañeros y compañeras un conflicto vigente en su grupo del colegio. O sea, ahorita nosotros no tenemos conflictos, ¿verdad? Como cada uno está en su casa. El conflicto entre ustedes no ha habido, ¿verdad? Pero pongamos el ejemplo de Edwin y Jocelyn, ¿verdad? Ese va a ser nuestro conflicto. ¿Quiénes son los actores? Jocelyn y Edwin. Muy bien. ¿Cómo programas? Los actores serían Edwin y Jocelyn. ¿Cuáles son las causas?
El borrador. Muy bien. El borrador es la causa. La causa sería el borrador. ¿Cuál sería la consecuencia? Los iba a dejar sin recreo. Muy bien. Conflictos. El conflicto y dejarlos sin recreo. Tal vez una consecuencia es que ya no se vuelvan a hablar. Esa puede ser alguna consecuencia, ¿verdad? Intereses. Dice que los intereses son los deseos y demandas de los actores que toman parte en el conflicto. ¿Cuál sería el interés de Joseph? Que le devuelva el borrador. Si de un interés le presta su borrador. Solo espérenme, devuelva. No estoy segura si existe. Edwin, que le preste, ¿verdad? Luego tenemos el punto en común que dice que puede ser un punto de partida para una negociación. Ahí tal vez puede ser el aceptar, hablar entre ellos dos para empezar a arreglar el problema. Y las alternativas son las acciones que ambas partes comprometen a aceptar, respetar y cumplir. ¿Qué alternativas podría ser? Que se perdonen. Que perdonen. Que sean responsables con sus cosas y que respeten a sus compañeros. Es algo ficticio, ¿verdad? Nunca pasó, pero pero nos sirve de ejemplo ahorita. Bueno. Luego dice, consulta periódicos recientes e identifica un conflicto a nivel nacional. Infórmate y completa la ficha. ¿Será que puedo borrar ya lo que está aquí, chicos? En la pantalla. Yo ya mismo. En lo que terminan de copiar los chicos que aún no han terminado, voy a buscar una noticia, ¿sí? Para que puedan. Miss, lugar de conflicto del mundo. Fecha de inicio en febrero. El tipo de conflicto, el COVID. Sí, podemos poner eso. ¿Quieren poner sobre eso? Sí, Miss. Sí, Miss. Miss, pero se inició en diciembre del 2019. Sí. Ya voy a borrar esto, chicos, para que podamos. Ahí. Bueno, lugar del conflicto. Todo el mundo. Vamos a ponerle Guatemala.
para que podamos especificar bien. Es en todo el mundo, pero coloquémosle Guatemala. Lugar del conflicto, Guatemala. Fecha de inicio del conflicto. En Guatemala inició en febrero mismo. Inició en marzo. El 6 de marzo. 13 de marzo. 13 de marzo. ¿Saben por qué lo sé? ¿Por qué, Miss? Les voy a enseñar. Miss, el lunes teníamos el campeonato. El lunes comenzaban cabal. Comenzaban cabal. Y ya faltaban poquitos días para el campamento y llegó el coronavirus. No lo encuentro, pero... Aquí está. No sé si lo logran por ahí leer. Un poquito más. Ah, sí. Sí, Miss, ahí sí. Me recordé porque el fechador se quedó con esa fecha de ese último día. Y como ya no lo he utilizado, sé que esa fue la fecha. Entonces, 13 de marzo. Bueno, tipo de conflicto. Otro. Bueno, si quieren, coloquémosle laboral. Laboral, político y otro. Y son tres, laboral, político y otro. Ajá, laboral, político y otro. Laboral, político y otro. Grupos enfrentados. Todo el país. Población nacional y el Estado. Descripción del conflicto. Mucho coronavirus. Sí. Pandemia COVID que afectó el trabajo y economía del país. Entonces veamos, pandemia del COVID que afectó el trabajo y la economía del país, afectando en la salud de los guatemaltecos y causando despidos en diversos trabajos. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Cómo era completo? Aquí lo coloqué en la pantalla. Pandemia COVID que afectó el trabajo y economía del país, afectando en la salud de los guatemaltecos y causando despidos en diversos trabajos. Consecuencias. Muerte de guatemaltecos y despidos. Y por último, ¿ha habido intentos de negociación para solucionarlo? Sí. ¿Quién seguir también en clase?
Ahorita ya nos pasamos del tiempo, chicos. Ya son las 9:47. Entonces, el ejercicio número 22 y número 23 les queda de tarea, por favor. Tienen que hacer un poema acerca de la cultura de paz. Ustedes lo escriben ahí en la actividad. Y el número 23. ¿Perdón? Pueden buscar también un poema de la cultura de paz en internet y escribirlo ahí. Pueden también crearlo ustedes. Pueden hacerlo y colocarlo ahí. Y número 23, conversa. Pero ustedes pues ya, ustedes han visto estas actitudes, ¿verdad? Y saben cuáles son los motivos y las consecuencias. Entonces dice el chisme, que ¿por qué esta actitud genera un conflicto? ¿Por qué un chisme genera un conflicto? Y luego en el otro cuadrito van a colocar qué valor se debe promover en práctica para evitar los chismes. ¿Qué valor se puede colocar? De repente puede ser el respeto, de repente puede ser la honestidad, de repente puede ser la amistad, ¿verdad? Malentendidos. ¿Qué puede generar un malentendido? ¿Y qué valor contrarresta, por así decirlo, la actitud de los malentendidos? De repente la tolerancia o se me ocurre, de repente puede afectar ahí a los malentendidos. Y la intolerancia, o sea, que no son tolerantes, ¿verdad? Entonces, solo les quedan esos dos de tarea, chicos. Y para que lo puedan realizar ahí ya el día de mañana, ya comenzamos con los temas que teníamos que ver, ¿sí? Entonces, Missy, ¿en sí que tenemos que estudiar para la prueba corta o solo es de todo lo que son los hicimos? temas. Miren, por lo mismo que no tuvimos tiempo de por ejemplo, estudiar o tener una hoja de trabajo propia de cada una de los cursos, las preguntas vienen bien fáciles, chicos. Las preguntas son fáciles. Por ejemplo, ¿qué es una oración? Un conjunto de palabras que expresan una idea, ¿verdad? Conforme lo que fuimos subrayando nosotros en el libro. ¿Qué es el sujeto? De quien la persona, objeto, animal o cosa que se habla en la oración, ¿verdad? Entonces son cosas bien fáciles. Por ejemplo, ¿qué es el predicado? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿Sí? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Viene bien fácil. Son cosas que ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Entonces nos miramos el día de mañana, chicos. Adiós, Miss. Adiós, Miss. A partir de las 11 está el cuestionario, ¿sí? A partir de las que, Miss, disculpe. De las 11. A partir de las 11 de la mañana ustedes ya pueden. Tienen desde las 11 hasta las 11:59 de la noche para hacerlo. Tienen toda la tarde para realizar. Adiós, chicos. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Ahí se cuidan. Gracias, igualmente. Adiós.